Bien, hermanos, bienvenidos a todos. No sé si hay alguien que venga hoy por primera vez, pero os damos la bienvenida a todos los que esta mañana nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. En el día de hoy me gustaría comenzar una serie de temas, serán varios, que tienen que ver con la segunda venida de Jesús. Últimamente, y no es raro, porque es algo que se produce prácticamente de forma cíclica, siempre hay alguien que sale por ahí y dice: he estudiado la Biblia y he encontrado que Jesús viene en tal fecha. Cuando esa fecha llega, normalmente se suele perder la fe, se suele perder la credibilidad en la Biblia y se espera que otro, de nuevo, vuelva a poner otra fecha para la venida de Jesús. Por eso, en el día de hoy, ahora que vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a hacer una introducción a una serie de temas basados todos en los capítulos 24 y 25 de Mateo, pero iremos estudiando las diferentes secciones una por una, de forma independiente, para que sepamos todo el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Y sobre todo, para saber si es posible, si hay o no hay una fecha para la venida de Jesús. Yo sé que todos lo sabéis, pero me gustaría simplemente que pudiésemos reflexionar como iglesia, como grupo, en esa doctrina tan importante. Yo estoy convencido de que la historia de la humanidad no la va a acabar ni una guerra nuclear, ni un meteorito, sino que va a ser la intervención directamente de Dios, y no en sentido de catástrofe, sino en sentido positivo. Pero la Biblia nos tiene que enseñar algo que es muy importante, y que me lo vais a escuchar repetir de forma prácticamente cíclica en la serie que comenzamos hoy, y es esta parte que tenéis aquí, mis hermanos. Jesús viene, los secretos de la espera. Se puede esperar, mis hermanos, la venida de Jesús de forma inteligente y de forma no inteligente. Por eso son varias las microsecciones que vamos a encontrar y que iremos viendo poco a poco en diferentes sábados, porque creo que es un tema muy importante. Saber qué dijo Jesús sobre la segunda venida. En la Biblia nos encontramos con dos testamentos de Jesús. Uno es el que habla del tiempo del fin, Mateo 24 y 25, y otro que es un testamento dirigido a la Iglesia, dirigido a los creyentes. Se encuentra en Juan 14 al 17. Seguro que si miramos aquí esta parte, que es el que va dirigido a la Iglesia, el de Juan, seguro que el comienzo del capítulo 14 prácticamente no lo sabemos todos de memoria. Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Pero fijaos, hermanos, la forma tan peculiar, tan particular, tan cariñosa con la que Jesús comienza el mensaje que va dirigido a la Iglesia. No se turbe vuestro corazón. Sin embargo, el mensaje escatológico, es decir, escato es en griego lo que tiene que ver con el tiempo del fin, es un mensaje más técnico. No va tanto a resolver los problemas de la espera, sino a darnos los indicios en la espera. Si os preguntara cómo comienza el capítulo 24 de Mateo, sin mirarlo, posiblemente no nos acordáramos. Pero en Juan sí. Porque Juan es más próximo, es decir, Juan es el discípulo amado, aquel que conocía a Jesús perfectamente, que recostó su cabeza sobre el pecho de Jesús y que sintió los mejores momentos junto a la persona que adoró profundamente en su vida.
Los capítulos 24 y 25 de Mateo forman, en ese evangelio, forman una unidad temática, distribuida de forma muy inteligente. Lo vamos a ver, vamos a ir viendo todos estos detalles porque me parecen muy, muy importantes. Y me gustaría plantear, hermanos, como introducción en esta mañana, una pregunta que me parece muy importante. ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo, cuando compartió, cuando pudo decir las palabras que son recogidas por Mateo en el capítulo 24 y capítulo 25? ¿Dónde se encontraba Jesús cuando compartió con sus discípulos este mensaje tan especial? Según la cronología de Mateo, nos encontramos en el martes de la Semana de la Pasión, o lo que se llama Semana de la Pasión. Ya sabéis que ese no es un término bíblico, es un término cristianizado. Pero bueno, es decir, nos encontramos en el martes. Sabéis que fue martes, miércoles, jueves, viernes, cuando murió, y domingo, cuando... Pues nos encontramos en ese martes. Y según la propia cronología de los textos, nos dice que en este día ocurrieron 3 acontecimientos importantes. Simplemente tenéis que coger los capítulos, leerlo y encontráis, primero, el acontecimiento que tiene que ver con el episodio de la higuera seca. En segundo lugar, último día en el templo. Y, en tercer lugar, el retiro al monte de las oliveras, y Jesús, o Judas, entrega a Jesús para que continúe ese proyecto que Dios tenía con nosotros. Por lo tanto, nos encontramos ¿a cuántos días de la muerte de Jesús? Estamos en el martes, miércoles, jueves, es decir, estamos muy próximos. Si recordamos cuando Jesús dio el mensaje de Juan, se encontraba en el aposento alto la noche del jueves. Hay 2 días de diferencia entre el mensaje de Mateo 24 y 25 y Juan 14, o 13 al 17. Hay 2 días de diferencia. Y eso, ¿sabéis? Cuando se lee en el texto, se nota. El estado de ánimo de Jesús no es el mismo. Él sabía perfectamente qué iba a ocurrir. Por eso, mis hermanos, ahora mismo creo que es más necesario para la Iglesia, disculpadme si no compartís esta idea, creo que es más importante responder a la pregunta de si podemos saber o no saber la época o la fecha de la venida de Jesús, porque cuanto más nos acercamos al final del tiempo, más nerviosos se ponen algunos creyentes por el encuentro con Jesús, cuando tendría que ser todo lo contrario. Cuando tendría que ser, cuanto más cerca estamos, más confiados en el poder todopoderoso del que viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero veamos un poquito las circunstancias, mis hermanos, que me parecen muy importantes. El itinerario que acabamos de describir se encuentra en el capítulo 21 hasta el capítulo 23-29. Ahí tenéis un poco esa idea. Y el texto nos narra un encuentro personal de Jesús con algunos discípulos. En el otro, en el de Juan, estaban en el aposento alto, estaba el dueño de la casa con toda su familia, los discípulos con toda su familia. Ahí no sabemos el número de los que estaban. Sin embargo, el mensaje de Mateo es un poco más reducido. Es un mensaje que va dirigido a un grupito un poco más pequeño, porque identifica directamente al grupo de los discípulos, en algún lugar del Monte de los Olivos. Y desde allí se visionaba los edificios del templo. Ese es el acercamiento geográfico que el texto nos aporta. Es decir, el de Juan es el aposento alto, el de Mateo es el Monte de los Olivos en una de las perspectivas que tenía de los edificios del templo. Veis que son contextos completamente diferentes, pero que son significativos para el discurso que Jesús va a compartir con ellos.
Me gustaría, mis hermanos, que pudieseis visualizar un poquito esta estructura. Ya estamos acostumbrados a ella, ¿eh? No os pilla como nueva. Los hebreos, cuando transmiten su mensaje que viene de parte de Dios, lo hacen siempre de una forma muy particular para nosotros. Supongo que si le preguntáramos a Mateo o a Juan dirían, no, los particulares sois vosotros, nosotros somos normales. Pero ellos siempre lo hacen, fijaos, viendo este ejemplo, que es un ejemplo muy claro, vemos cómo funciona. Fijaos, promesa del regreso del Hijo del Hombre. Una promesa. Después hay dos parábolas de la espera. Jesús, mis hermanos, nos va a enseñar a esperar. ¿Os gusta esperar? Nos ponemos nerviosos, ¿eh? Sin embargo, fijaos, se dedica gran parte del material que nos ha llegado, lógicamente inspirado en la Biblia, se dedica muchísimo tiempo, muchísimo espacio a enseñarnos a esperar de forma inteligente la venida de Jesús. Mis hermanos, vamos a hablar de esto, ¿eh? No hoy, pero vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de la espera. Con dos parábolas. La parábola de las 10 adolescentes y la parábola de los talentos, que todos conocéis. Y fijaos, en el centro, el final, entre esta parábola y esta, hay una frase de Jesús que me parece la más importante de todo el discurso. Y os invito, por favor, a que la leáis. Estamos en el capítulo 25, versículo 13. Que dice lo siguiente: estad, pues, atentos, porque no sabéis ni el día ni la hora. Esta idea va a ser muy importante en todo el mensaje de Jesús. No sabéis ni el día ni la hora. Y por extensión, ni el mes ni el año. Pues bien, mis hermanos, me gustaría que pudieseis reflexionar en cómo Mateo va a distribuir el mensaje. Nos comienza diciendo que hay una promesa del regreso de Jesús, del cual hoy vamos a ver una pequeña porción. ¿Sabéis? Yo creo que las cosas buenas se venden en tarros pequeños. Y el mensaje de Jesús, de la segunda venida, hay que ir analizándolo poco a poco, de forma despacio, para que no nos equivoquemos. Que la necesidad que tenemos de que Jesús venga, que yo sé que es mucha, en vuestra vida y en la mía, no nos confunda. No confunda la necesidad con la realidad. Jesús va a venir cuando tenga, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Pero tenemos señales que nos van a ir anunciando precisamente que nos vamos aproximando. Ese va a ser, hermanos, el tema de la espera inteligente, la forma que tenemos de esperar de forma consciente la venida de Jesús. Si buscásemos en la Biblia cuántos textos hablan del regreso de Jesús, pues prácticamente la Biblia está plagada de los que hablan de su primera venida y de los que hablan de su segunda venida. Y mis hermanos, ¿cómo acaba el libro del Apocalipsis? Yo vengo pronto. Ese pronto,
mis hermanos, es la espera. A veces confundimos, mis hermanos, confundimos cómo voy a llegar yo al encuentro con Jesús con su venida. Recuerdo, cuando yo era niño, que lo fui, que mi padre me decía, era un hombre de Dios, a su manera, pero era un hombre de Dios. Me decía, mi hijo no terminará la secundaria porque Jesús vendrá antes. Luego me decía, mi hijo no irá a hacer el servicio militar, que en aquella época era obligatorio en España, porque Jesús vendrá antes. Luego ya no recuerdo lo que me decía. Pero terminé la secundaria, hice el servicio militar. Pero mis hermanos, lo que yo quiero compartir con vosotros es qué me ha dicho a mí, en mi corazón, el mensaje del regreso de Jesús. ¿Cómo tengo yo que estar esperando, sin desesperar, el encuentro con mi Dios? ¿Os parece un tema interesante? A mí me lo parece. Muy bien, pues las promesas del regreso de Jesús. Lógicamente no vamos a ver todo el capítulo 24, pero vamos a ver una parte. Una parte que a mí me parece muy importante. E iremos viendo, como siempre, como solemos hacer, temáticamente el tema que nos ocupa. Fijaos, vamos a ver cuál es el planteamiento que se hace en el libro. Los primeros versículos de ese capítulo 24 son muy interesantes y me gustaría compartirlo con vosotros. Aquí lo tenemos. Estaba Jesús sentado en la ladera del Monte de los Olivos. ¿Sabéis? Yo creo que los gestos de Jesús, aun siendo normales, son muy especiales. Jesús está preparando un entorno igual al que hacían los rabinos de la época cuando enseñaban algo. Se sentaba y alrededor suyo se sentaban los discípulos, los que eran los más cercanos a él. Jesús hace exactamente lo mismo. ¿Dónde? En el Monte de los Olivos. Un lugar estratégico de la ciudad de Jerusalén de aquella época, antes de que los romanos llegaran y destruyeran completamente la ciudad, y ya no sabemos dónde estaba nada, el resto debió de ser reconstruido después, y se le acercaron aparte los discípulos para preguntarle. Mis hermanos, analicemos esta pregunta y analicemos la respuesta. Dinos, Señor, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cómo sabemos que tu venida está cerca y que el fin del mundo se aproxima? ¿Sabéis? Esta es una pregunta que a mí me extraña muchísimo. Posiblemente a vosotros no. A mí me extraña y os voy a decir por qué. Porque un hebreo, y ellos lo eran todos, no pregunta nunca cuándo. Preguntan para qué. Sin embargo, nos ha llegado algo que tiene que ver con nuestra mentalidad que con la mentalidad de ellos. Mis hermanos, la Biblia nunca va a contestar a cuándo será su venida, pero sí va a responder a la pregunta ¿para qué es su venida? Los que ponen fechas a la venida de Jesús lo están haciendo con una mentalidad griega, con la mentalidad del tiempo, de los relojes. Dejadme que os haga una pregunta. ¿Cuántos relojes podemos tener aquí ahora mismo? Entre tablet, móviles, relojes, ¿cuántos?
¿doblaríamos a los que estamos aquí? Porque los griegos vivimos en el tiempo. ¿Cuándo? ¿Qué hora es? Sin embargo, en la Biblia, mis hermanos, funciona de otra manera. ¿Os habéis fijado, que posiblemente recordéis un poco la idea, ¿os habéis fijado cuando los profetas hablan, que hablan como si hubiese sucedido algo y faltan siglos para que llegue? Y eso hay a gente que le confunde. Porque la mentalidad de ellos no es cuándo, es para qué. Por ejemplo, ¿os acordáis del segundo mensaje angélico que dice ha caído Babilonia? Digo, por ejemplo, cuando Juan escribe ¿ha caído Babilonia? No. Si a la Babilonia que se refiere aún no ha llegado. Pero la certeza del acontecimiento, mis hermanos, y esto creo que es uno de los primeros detalles que tenemos que analizar cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, la certeza de que el acontecimiento es una realidad absoluta hace que los autores bíblicos lo escriban como si ya hubiese sucedido. Acercarnos a la Biblia para buscar la fecha, la hora, el día, el mes o el año en que Jesús viene, nunca tendrá respuesta. Y dejadme que os diga, al final presentaremos unos capítulos del Espíritu de Profecía donde tampoco encontramos para nada el momento de venida de Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, yo os hago una invitación en este día. No puedo contestaros, porque la Biblia no lo hace, a la pregunta ¿cuándo vuelve Jesús? Si me preguntarais, ¿te importa? No. No. ¿Sabéis por qué? Porque a mi mente viene un texto que creo que es importante y aunque sea colateral, aunque no sé hablar de ello. ¿Os acordáis cuando Pablo habla en Primera de Tesalonicenses, cuando habla de los que han fallecido? Dice Pablo que unos llegarán a ver a Jesús antes que otros. ¿Los que han fallecido irán delante de los que están vivos? No. No. Dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos transformados. Mis hermanos, no importa cuándo. Lo que importa es ¿para qué? ¿Para qué viene Jesús? Y ahí sí que podríamos aportar, hermanos, infinidad de textos. ¿Os suena ese texto que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque todo esto ha pasado? ¿Os suena? Mis hermanos, eso es responder al cuándo o al para qué. ¿Para qué? ¿Cuánto tiempo se pierde a veces, mis hermanos, en buscar el cuándo? Y hay que hacer unas cábalas ahí con los textos bíblicos y que no responderán nunca. Mis hermanos, los que nos han precedido, los que me decían que no me iba a hacer mayor, que no iba a hacer el servicio militar, que no me iba a casar, por supuesto no iba a tener hijos, y descansan en el Señor, no irán delante de nosotros si somos los que estamos vivos cuando Jesús vuelva, porque lo importante no es cuándo. Lo definitivo es ¿para qué? No sé si me estoy explicando, espero que sí, mis hermanos. Por lo tanto, vamos un poco a ver qué podemos disfrutar de cómo responde Jesús. La respuesta de Jesús es ¿cuándo va a venir o para qué va a venir? Esa es la idea fundamental en el texto. Fijaos el capítulo 24. Lógicamente, tenemos que verlo y esta mañana solo nos vamos a centrar en los versículos del 29 al 31, nada más. ¿Por qué? Porque es el centro, es la parte fundamental. ¿Vale?
Y luego iremos viendo otras porciones del texto, que os invito, si tenéis tiempo, supongo que sí, de releer en vuestra casa para que podáis disfrutar un poquito de esta idea. Muy bien, mis hermanos, el capítulo 24 de Mateo se escribe para lo que ponen los versículos del 29 al 31. Es el centro. Va dando una serie de detalles hasta llegar al centro y luego va saliendo y volviendo al principio. Entonces, tenemos todas estas secciones. Jesús habla con sus discípulos sobre el templo. Os perseguirán en mi nombre, sufrimiento de Dios y Dios acortará el tiempo. Luego, las señales de la segunda venida. No pasará esta generación, 2 hombres y 2 mujeres en vivir diario, uno tomado, otro dejado, y los siervos buenos y malos. Este es el proyecto que Mateo escribió en el texto. Pues bien, mis hermanos, nos centramos en Mateo 24, del 29 hasta el 31. En cuanto haya pasado, dice Jesús, en cuanto haya pasado todo lo que el texto nos está diciendo, los sufrimientos de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo, las fuerzas celestes se estremecerán. ¿Esas son las señales de las que hablábamos antes? Entonces, ¿qué dice el texto? Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y todos los pueblos del mundo llorarán al ver que viene el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y el versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles, ¿para qué? Mis hermanos, ¿nos ha dicho cuándo viene? Pero sí nos va a decir para qué viene. Y ese es el mensaje, mis hermanos, que me gustaría que esta mañana quedase en nuestra mente. ¿Para qué viene Jesús? Según la visión de Mateo, dice el versículo 31, y él enviará a sus ángeles para que a toque de trompeta convoque a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales de un extremo al otro del cielo. Mis hermanos, ¿para qué viene Jesús? Entre los escogidos hay personas que ya fallecieron, hay personas que van a fallecer, hay personas que van a estar vivas, pero ¿no disfrutarán todos del mismo instante y del mismo momento? ¿Qué importa el tiempo? ¿Para qué viene? Para juntar de un extremo al otro de la tierra, ¿a quién? A los escogidos. Hermanos, ¿qué os parece este mensaje? Es un mensaje sencillo. Es un mensaje que está muy bien estructurado por Jesús. Jesús está formando a sus discípulos. Pero quiero haceros una pregunta. Fijaos en el texto, porque así vamos a ver la utilidad del resto de la sección. ¿De acuerdo? Mis hermanos, ¿qué sucede? Mirad el texto. ¿Qué sucede entre el versículo 29 y el 30? Es decir, ¿qué sucede entre esos dos versículos? Sí, el versículo 29 nos habla de las señales. ¿Y el versículo 30? ¿No? Muy bien. Mis hermanos, la pregunta es, ¿qué sucede entre el versículo 29 y el versículo 30? La espera. La espera. Pero son las señales, eso es antes. Que las situaremos, las veremos, pero eso es antes. Por eso os decía, vamos a situarnos cronológicamente, para que podamos disfrutar
de una primera idea. Hay una serie de señales que nos van a anunciar la proximidad del Hijo del Hombre. La proximidad. E inmediatamente pasa al versículo 30, que nos dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Veis? Mis hermanos, pasó, no pasó, entramos en el tiempo de nuevo. No, hermanos, miremos al futuro. ¿Os habéis imaginado alguna vez cómo será la señal del Hijo del Hombre? He soñado con ello toda mi vida. ¿Sabéis? Recuerdo a mis maestras de escuela sabática infantil, cuando me enseñaban sobre la segunda venida de Jesús. Algunas ya descansan en el Señor. ¿Cómo recuerdo? En una pequeña iglesia allá pasando la vía hacia aquella parte, pequeña, hermanos, con humedades, y ahí nos enseñaban sobre la venida de Jesús. Y cuántas veces he soñado con ese momento. Pero la cronología, hermanos, es muy sencilla. Por eso lo tenemos en el centro del texto. Primero nos habla de las señales, que veremos cuándo son, cómo son, es decir, y luego da un salto y dice: y se verá la señal del Hijo del Hombre que viene. Y nos dice para qué viene. Y la pregunta que yo estaba planteando es: ¿qué pasa entre el versículo 29 y el versículo 30 y 31? La espera. Y es aquí, mis hermanos, donde tenemos que volver a ver esto un poquito. ¿Veis? Porque es el esquema general. La promesa del regreso del Hijo del Hombre, el regreso del Hijo del Hombre y las dos parábolas que nos hablan de qué. De cómo esperar inteligentemente el regreso de Jesús. Y en el centro, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Mis hermanos, permitidme dedicar un poquito de tiempo a identificar la expresión Hijo de Hombre, que me parece muy interesante. Jesús, entre todos sus nombres, que tiene muchos en la Biblia, muchos, el Apocalipsis está plagado de nombres para Jesús: la estrella de la mañana, el lucero de la mañana. Es decir, hay dos que para él son fundamentales. Son Hijo de Dios, Hijo de Hombre. No son iguales. ¿Cuándo emplea Jesús Hijo de Dios y cuándo emplea Jesús Hijo de Hombre? Recordad que aquí está empleando ¿cuál? Hijo de Hombre. Jesús emplea la expresión Hijo de Dios cuando está representando a Dios ante la humanidad. ¿Cuándo emplea Hijo de Hombre? Cuando está representando a la humanidad ante Dios. Es algo que funciona en doble dirección. Jesús es Dios. Jesús fue hombre. ¿Tiene la capacidad por nacimiento y por ministerio de representar a Dios y representar al hombre? ¿Lo puede hacer alguien más? No. Por eso hay a veces que Jesús dice: yo soy el Hijo del Hombre. Y hay veces que dice: yo soy el Hijo de Dios. Y siempre ejerce una función de embajador, de representante. Veamos, hermanos, dónde aparece por primera vez la expresión Hijo de Hombre en la Biblia aplicado a Jesús, y a ver si es exactamente igual que esta. Ya os digo, sí, pero vamos a verlo. Os invito brevemente a que busquemos en el libro de Daniel. Es donde aparece por primera vez la expresión Hijo de Hombre aplicada a Jesús. De donde el propio Jesús la está utilizando, la está
le está dando el verdadero sentido en Mateo 24. Daniel capítulo 7. No os he traído el esquema del libro de Daniel, lo haremos en su momento, el esquema del capítulo 7. Pero fijaos lo que dice, mis hermanos, a partir del versículo 9 del capítulo 7 de Daniel. Y a ver si os suena lo mismo, ¿vale? A ver si donde Jesús lo utiliza en Mateo 24 es el mismo contexto de Daniel capítulo 7, o al revés. ¿Quién está utilizando a quién? Yo creo que es Jesús el que está utilizando el contexto de Daniel, porque el libro de Daniel es más antiguo. Fijaos lo que dice aquí. Dice, mientras seguía mirando, pude ver cómo colocaban unos tronos, cómo se sentaba un anciano, su ropa era blanca como la nieve, sus cabellos parecían lana purísima, su trono eran llamas y las ruedas que lo sostenían fuego ardiente. Y por delante de él manaba un río de fuego. Le servían miles y miles. Sus asistentes se contaban por millones. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Y sigue diciendo en el versículo 13 y 14. Después contemplaba la visión nocturna y vi venir en las nubes del cielo. ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Mis hermanos, esta es la primera vez en la Biblia, y está en el libro de Daniel, un libro profético, un libro que creo que conocemos muy bien y que estamos estudiándolo como grupo. Porque en la Biblia todo está interrelacionado. ¿Cómo se presenta al Jesús que viene por segunda vez? Como el Hijo del Hombre. Y tenemos una escena preciosa. ¿No nos dice la Biblia en algún otro lugar que Jesús vendrá acompañado de quién? De ángeles. Lo tenemos en el libro de Daniel. No solo en el Nuevo Testamento. Y dice, mis hermanos, después, permitidme leer el versículo 13 de nuevo, mientras contemplaba la visión nocturna, vi venir sobre las nubes del cielo a alguien que parecía el Hijo del Hombre. Cuando llegó junto al anciano, lo presentaron ante él. Y le fueron concedidos poder, honor, reino. Le rindieron homenaje gente de todos los pueblos, naciones y lugares. Su poder es eterno, nunca sucumbirá, su reino no será destruido jamás. Mis hermanos, contestadme a una pregunta, ya prácticamente para terminar. ¿Qué es más importante? ¿El cuándo o el para qué? Mis hermanos, ¿habéis meditado en esta escena alguna vez? ¿Le fueron concedido qué? Poder, honor, reino. ¿Le rindieron homenaje quién? Todos los pueblos, naciones y lenguas. Su poder es eterno y nunca sucumbirá. Su reino no será destruido. La señal del Hijo del Hombre. ¿Veis? Mateo utiliza directamente esta escena de Daniel, por una serie de técnicas judías de escritura, midrash, bueno. ¿Para qué? Para decir que el que está prometiendo que vuelve es el mismo que anunció el profeta Daniel, que estaba rodeado de miles y miles de ángeles, millones le servían, y que viene, mis hermanos, ¿para qué? Para juntar de todos los extremos de la tierra. ¿Y viene como niño indefenso? ¿O como rey de reyes y señor de señores? Mis hermanos, yo quiero concluir simplemente con una idea en este momento. Invertir tiempo en buscar cuándo viene Jesús es perder de vista para qué viene. Y no conozco a nadie
de todos esos que he leído horas y horas de los trabajos que han hecho sobre poner fechas de Jesús, que intenten reconciliar al pueblo de Dios en torno a la figura de Jesús. Se vuelve más importante la fecha que la figura de Jesús. Sin embargo, yo en esta mañana solamente quiero dejaros una idea en vuestra mente, mis queridos hermanos. ¿Cómo os habéis imaginado el regreso de Jesús? ¿Cómo os sentís vosotros interpelados? ¿Cómo os sentís vosotros en esa escena? ¿Cómo vivís vosotros esa escena? ¿Os sentís que formáis parte de ella? Si para ti es una realidad que Jesús vuelve, seguro que te sientes parte de ella. Y yo he soñado con ver resucitar a mi abuelo Antonio, y a mi padre. Pero ¿sabéis? Mi abuelo Antonio ejerció mucho más poder sobre mí en la venida de Jesús que incluso mis propios padres. Era tan mayor, que murió hace más de 30 años y con más de 90 años. Yo siempre lo conocí igual de viejo. Pero sabía hablar. Y sabéis, mis hermanos, yo tengo una pequeña anécdota con la cual quiero concluir. La noche que mi abuelo fallecía, yo estaba con él. Murió en mis brazos. Y me dijo lo siguiente: hijo, yo sé que me muero. Cuando Jesús venga, ¿estarás ahí para ir conmigo a la eternidad? Y se murió. Para él, Jesús ya ha venido. ¿Qué más me da cuando venga? Si es que me da igual. Pero quiero encontrarme con él. Y quiero encontrarme con todos los que han pasado al descanso, esperando la bendita, gloriosa promesa de que vuelvo pronto. Mis hermanos, os invito a que podamos hacer este proyecto juntos. Os invito a que podamos hacer ese recorrido juntos para conocer para qué viene nuestro Dios. Y me permitís una osadía. Cuando venga, yo quiero presentaros a mi abuelo. Que el Señor lo bendiga.